La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet tiene los dos lados que buscas en un pan: la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Don Rich 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de Opinión Democracia. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Con 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas. Un saludo cordial y afectuoso a sus seguidores a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Este viernes 15 de octubre vamos a abordar algunos temas de capital interés en la coyuntura, como es los niveles de violencia e inseguridad que aterra a los ecuatorianos. Es un problema extremadamente complejo y que necesita de una política de Estado para enfrentar con decisión, partiendo de un hecho: el control que debe hacer el Estado ecuatoriano en los centros carcelarios del país. Este jueves hubo 4 nuevos fallecidos en la ciudad de Guayaquil, en centro penitenciario, y este es un reflejo de ello. También queremos invocar, antes de iniciar la jornada de entrevistas, a la sensatez, al diálogo en el Ecuador, porque vemos que durante los últimos días diferentes sectores, con el legítimo derecho que les asiste, vienen reclamando en el Ecuador. Ayer escuchamos a dirigentes del sector médico ecuatoriano. Los gremios anuncian marchas desde el 21 del presente mes, la próxima semana, en demanda de algunas cosas: insumos médicos, medicamentos, atención, incluso el planteamiento de desaparición del AXA y del ARSA. Este tema vamos a abordar esta mañana, entre otros, con la ministra de Salud, doctora Jimena Garzón. El sector de la transportación, dentro del diálogo que ha tenido con el gobierno, diálogo fluido, ha planteado que se congelen los combustibles. Esta es una tesis que viene complicando las negociaciones, como ha ocurrido con el sector indígena ecuatoriano, que anteponen el tema del congelamiento de combustibles en el Ecuador. En lo político se abre una esperanza de diálogo, de sensatez en esa asamblea desprestigiada por la mayoría de asambleístas, salvo honrosas excepciones, luego del anuncio del presidente que va a enviar en 3 partes el proyecto de ley de generación de oportunidades. Y también que debiera bajar los niveles de confrontación cuando el país requiere la generación de fuentes de empleo, afrontar la crisis económica, que son las angustias, al menos, de 6 millones de ecuatorianos que aspiran a la generación de fuentes de empleo en el Ecuador. Por tanto, la invocación es: ojalá el diálogo fluido, ojalá la sensatez, la racionalidad, no la imposición, brillen en nuestro querido país. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. En primer término,
vamos a hablar sobre el incremento de la violencia en seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al general de policía Alain Luna, director nacional de la Policía Judicial, y al experto en seguridad, escritor, investigador, doctor Lautaro Ojeda. Bienvenidos. General Alain Luna, ¿cómo se está enfrentando desde el Estado estos hechos que no dejan de preocupar el incremento de la violencia e inseguridad en el país? Muy buen día. Gracias, buenos días. Un saludo para usted, Miguel, para el doctor Lautaro, de quien tuve el honor de ser su alumno, y para todos quienes nos están escuchando a través de este prestigioso medio. Sí, el problema delincuencial que obviamente viene generando una extrema preocupación a todo nivel, producto del incremento de actividades violentas, que no son solo generadas en el Ecuador, sino que es algo que lamentablemente por producto de las circunstancias propias que vivió el mundo, la región y el país, genera un incremento en cuanto a actividades inusuales que van relacionadas siempre con el tema que es económico, productividad y empleo. La delincuencia siempre también va a estar seriamente, su participación se ve seriamente cuando existen estos factores que permiten a que grupos delincuentes organizados puedan captar adeptos, incrementar sus filas con ciudadanos que por posible necesidad o porque no tienen otra fuente más, pues son captados por delincuencia internacional, que es lo que preocupa realmente al Estado. No es la delincuencia común, no es la delincuencia normal de aquel ciudadano que arranca unos aretes o una billetera en la calle. Ya estamos viendo otro tipo de incremento delictivo, y eso que necesita inmediatamente la acción y una generación de política pública a todo nivel. No solo cuando hablamos de la situación Estado, que es lo grande, lo macro, pero también tenemos que aterrizar en territorios grandes, medianos y pequeños, con políticas acertadas, comprendiendo que la seguridad de una ciudadanía no se mejora o no se da solución con más policías en la calle, con fuerzas armadas en la calle cumpliendo una misión diferente a la habitual que a la que deben cumplir, sino con una política general que tiene que partir en todos los niveles, con educación, con trabajo, con productividad, con rehabilitación de aquellos que delinquen, con espacios sanos donde la juventud pueda desarrollarse normalmente. Esos son los grandes problemas que tenemos en seguridad. Pero como yo suelo decir siempre, ¿no? Hay una frase que usted me ha escuchado, Miguel, una frase antigua que dice que todos los caminos terminan en Roma. Yo suelo decir, todos los problemas terminan en policía. Pero ahí estamos como institución y como parte del Estado, pues ya se ha generado algunas estrategias que se ha puesto a consideración de los niveles superiores por parte de la Comandancia General, encabezada por mi comandante general Tania Varela, a fin de ir poniendo las acciones preventivas en cuanto al accionar delincuencial, entendiendo también que la prevención no es suficiente. La prevención va a ser siempre vulnerada en cualquier país, y ahí tiene que reaccionar el eje investigativo y el eje de inteligencia para poder dar solución a los diferentes problemas que existen. Pero también es preocupante que mientras nosotros observamos cómo en otras regiones se procura unificar una policía, unificar todas las instituciones investigativas y todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana bajo el control de una institución, podemos también escuchar que existen voces que ya hablan de una posible fragmentación de policías para diferentes instituciones, partiendo también del hecho de que a veces no aprendemos de la historia. Hoy tenemos un incremento muy fuerte en robo a vehículos y tenemos una serie de dificultades porque se ha evidenciado por parte de Fiscalía General del Estado a través de sus investigaciones con Policía Nacional
la facilidad que existe para legalizar vehículos robados y para obtener inclusive licencias fraudulentas. No aprendemos de la historia y otra vez queremos dividir los servicios como lo hicimos en su momento con tránsito, como lo hicimos con migración. Todos esos son problemas de profundidad a analizar. También tenemos un problema, como usted lo mencionaba hace un momento, en lo que es la rehabilitación en los centros de privación de libertad. Y ahí tenemos que partir de otra cosa. Es importante también que el servicio, cualquier servicio de seguridad a los ciudadanos tiene que contar sus servidores con una institucionalidad. Eso es importante. El paraguas de la institucionalidad es fundamental, pues eso nos permite tener mayor control del personal que está haciendo una carrera, una profesión, para que esa carrera y esa profesión que optó no pueda ser fácilmente vulnerada. Entonces son varios factores, hay que atacar desde varios puntos de vista con un análisis serio, con un análisis profundo, no solo por parte de la Policía Nacional, sino por parte también de la academia, por parte de los estudiosos en la seguridad, a fin de todos complementar con las ideas pertinentes y con los proyectos para poder poner en marcha la tan anhelada seguridad que siempre la hemos deseado, que la hemos mantenido. Con todos los problemas que tenemos, Ecuador es uno de los países que aún sostiene bastante bien el tema de la inseguridad. Pero obviamente esto no será suficiente mientras sigamos observando en la calle los diferentes eventos que vienen realizándose y también mientras sigamos manteniendo un sistema de rehabilitación que no cumple con la rehabilitación realmente como debería ser. General Alain Luna, ¿cuánto ha crecido el nivel de sicariato en el Ecuador? Que estamos viendo ya no solo en ciudades y en el litoral ecuatoriano, sino incluso en Quito. Bien, permítame, le doy las cifras. Nosotros hablar específicamente de sicariato, eso tiene que calificarlo, obviamente, el organismo correspondiente que sería la Fiscalía General del Estado, de acuerdo al estudio y al evento delictivo, que ha existido una repunte en determinadas zonas, como son la zona 8, como también hemos observado en algunos casos en zona 4, en lo que hemos visto en Esmeraldas, y un caso o dos casos que se han presentado acá en la ciudad capital, de los cuales entiendo uno de ellos pudo haber sido calificado como sicariato. Más que el sicariato es el tema de la violencia en cuanto se actúa para tomar posesión de ciertos territorios por parte de grupos delincuenciales organizados. El sicariato corresponde a alguien a quien se le da una paga para que ejecute una acción, pero esta persona que comete este denominado sicariato se puede calificarle como alguien independiente a un grupo delincuencial. Otra cosa es ya cuando un ciudadano que comete una acción delictiva y está claramente identificada en un grupo delincuencial que disputa territorio, eso ya no es sicariato. Puede considerarse o puede ser en una vista de percepción considerado como un sicariato, pero es parte ya de una organización delincuencial en la que su objetivo es eliminar a sus contrincantes. Bienvenido al doctor Lautaro Ojeda, investigador, escritor, académico. ¿Cómo ve usted este incremento de la violencia? Hemos leído especialmente su último libro vinculado con la violencia intrafamiliar, que supera el 43%, como usted sostiene. ¿Cómo enfrentar este aumento de la violencia, no solo delincuencial, sino incluso la violencia intrafamiliar? Buen día, doctor Lautaro Ojeda. Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el señor director nacional de la Policía Judicial, el general de policía Alain Luna, y el doctor Lautaro Ojeda, experto en temas de seguridad, escritor, investigador. Le preguntábamos sobre esta preocupación que persiste en el Ecuador.
Doctor Lautaro Ojeda, estamos. Adelante, por favor. El audio, por favor, que no lo escuchamos. No le estamos escuchando. Si prende el audio. No le escuchamos. Si prende el audio, por favor. Sí. Vamos a usar también la línea telefónica. Doctor Lautaro Ojeda, adelante con esta preocupación del incremento de la delincuencia en el país. Bueno, primero les agradecía la invitación y luego realmente es un gusto compartir con el general Luna, a quien tuve la suerte realmente de tenerlo como alumno. Yo no quisiera quedarme o centrarme en la parte estadística, porque creo que en eso la policía dispone de los elementos y hace registro. Quizá el énfasis, o más que quizá, el énfasis que quisiera dar yo es en términos de la causalidad, en términos de los factores y en términos de lo que podríamos llamar una acumulación histórica. Hay una irresponsabilidad del Estado en el tema de la violencia y particularmente en el caso de las cárceles, eso es evidente. La policía, yo creo que ha hecho y hace un trabajo multifuncional. Es impresionante realmente ver dónde no está la policía, desde el tema de la indisciplina social, los grilletes, es decir, en todo. Y la población además demanda o aspira que esté, si es posible, en cada esquina realmente, trasladando totalmente la responsabilidad a la policía. El ejército, bueno, hace el papel que le piden que haga, que no está preparado realmente para el tema de seguridad ciudadana, no está preparado para otras tareas, para otras funciones. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué está en el fondo, digamos? Coyunturalmente tenemos la pandemia. La pandemia realmente ha llevado a una especie de paréntesis de una serie de funciones y de relaciones y responsabilidades institucionales. La pandemia ha llevado a poner énfasis en lo que es obvio, digamos, el tema de la salud, pero descuidando o haciendo poca inversión en el campo de la seguridad general del Estado, y especialmente de las zonas más que sufren más de esta situación. Creo que habría que ver cuáles son, en definitiva, cuáles son las condiciones de política. El general Luna ha hablado de la necesidad de una política general de seguridad. Yo realmente no encuentro ahí una claridad en ese sentido, ni tampoco una relación con el plan de desarrollo, la planificación. No encuentro realmente allí elementos de vinculación, pero tampoco encuentro que hay un conocimiento amplio, suficiente y profundo del problema de la etiología, lo que se llama la etiología, es decir, de las causas mismas de por qué se genera esta situación. Si vemos realmente el aumento de la pobreza, el aumento de la inequidad, el aumento de la corrupción, etcétera, vemos que si hay algunos datos, no sé si son suficientes, no existe un estudio o estudios cualitativos que relacionen y ponderen o den la importancia a cada uno de estos elementos. Entonces, habrá que atender primero o simultáneamente a todos estos factores. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Si el desempleo, el subempleo, la pobreza ha subido
realmente no será esa una causa, pero ¿hasta dónde esa causa está incidiendo en la situación actual? ¿Hasta dónde el narcotráfico y el microtráfico es la causa o la explicación fundamental? Es, sin duda, pero no es la única. Desgraciadamente, los medios, especialmente algunos medios televisivos, nos centran o nos concentran en el tema del sicariato, en el tema de los crímenes. Nos tienen a veces, no a veces, sino nos tienen bombardeados y centrados en ese fenómeno, y esto aumenta sin duda la percepción ciudadana, multiplica en definitiva la violencia real con la percepción que tiene la población. Y además no se tiene en cuenta el tema de la violencia social. Miguel tuvo la bondad de mencionar el último libro que acabo de publicar sobre violencia social interpersonal, y ahí se presenta un dato que es muy preocupante. 43% de los homicidios en el Ecuador son producidos por violencia social. Y ahí en violencia social tiene factores como riñas y venganzas, homicidios por riñas y venganzas, violencia contra la mujer, acoso escolar, etcétera. Una serie de factores que están como en el subsuelo de todo esto. No están analizados. No hay un conocimiento amplio y suficiente sobre este asunto. Y yo creo que ahí hay que, y lo había mencionado también el general Luna, yo creo que hay que establecer ciertas responsabilidades. Por ejemplo, la responsabilidad que la academia tiene respecto de este asunto. Yo he tenido la oportunidad de revisar a propósito de este último trabajo la producción nacional y los estudios nacionales, especialmente cualitativos sobre este tema. Realmente es muy precario, muy precario. Si usted analiza las 11 páginas de bibliografía que están contempladas en el libro, si el 6 del 8% es realmente una contribución nacional, es mucho. Entonces, si usted no dispone de un conocimiento amplio, suficiente, actualizado, si usted no dispone de equipos de investigadores o de un aporte, digamos, de conocimiento por parte de las universidades, y también una asignación, no también, sino fundamentalmente, una asignación de recursos significativos, no para lo inmediato, no solamente para el equipamiento, sino para el conocimiento. Y esto implica no corto plazo, no es cuestión de contratar a una persona o un grupo para que una semana, 2 semanas entregue resultados. No, realmente no existe eso. Y no existe, no existe equipos, no existe elementos suficientes para ese conocimiento. He tenido la oportunidad de revisar el último informe de la Corte Constitucional sobre el cumplimiento realmente de las tareas en el campo de las tareas que le corresponde en el campo de la rehabilitación. Y es lamentable realmente ver cómo vienen advirtiendo hace rato que el problema es estructural, que el problema es integral, que no hay estudios que fundamenten realmente ni siquiera el plan que se supone estaba ya elaborado, ahora van a volver a hacerlo. Y entonces, en medio de este caos, y además, diría yo, en medio de esta especie de feudalismo institucional, es decir, no hay, cada institución se mantiene cerrada, no comparte la información, no se pueden reunir a lo mejor los mandos, digamos, pero en la práctica la actuación no es realmente integrada. Y si no se trata el tema, este problema, de manera integrada, realmente vamos a continuar con esta fenomenología, con el aumento diario. Ya nos llama la atención de que cada día en las cárceles, en las calles, realmente hay un aumento
no solamente del número de asesinatos, sino un aumento de la crueldad, diría yo. ¿Cómo es posible, digo, para poner solamente un caso, que se asesine a una persona con 17 tiros? Realmente, es decir, ya esto es un comportamiento que en el caso de las cárceles, especialmente, se supone que tienen grandes maestros como Sinaloa, o los cárteles mexicanos, que eso podemos verlo incluso hasta en la producción fílmica reproducida o auspiciada, diría yo, por Netflix, en la que vemos cantidad de películas exitosas para el público, en la que nos están justamente mostrando esa crueldad que antes no la teníamos, pero ahora ya asistimos cotidianamente. Claro, lo cual resulta una evidencia. General Alain Luna, quisiera ilustrar, ayer hubo una nueva reunión, aun cuando en este momento no hay responsabilidad directa sobre eso, pero se viene trabajando el caso de Quito. Ayer hubo un anuncio luego de una reunión del señor alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas. A partir de noviembre empezaremos con un operativo concentrado que se va a denominar Rayo de Quito, y en el que van a intervenir todas las instituciones involucradas en seguridad. La próxima semana la señora ministra convocará esta comisión que fijará las políticas y las acciones que de inmediato iremos a tomar dentro del distrito metropolitano. A partir del sábado, ya con una segunda fase, que es la intervención, hemos tratado el tema de sensibilización y de socialización con las mesas de trabajo, y ahora ya empezamos con esta segunda fase de intervención. Nadie va a dejar a Quito, nadie va a afectar, y en ese sentido la ciudadanía puede sentir tranquilo que tomaremos las acciones pertinentes. Bien, el señor alcalde de la ciudad hablaba parte de las acciones que se van a tomar, pero ¿cómo ir articulando, general Alain Luna, esa tarea para no solo dejar a la policía, que finalmente tiene que actuar, y ese es su deber, pero articular como política de Estado las diversas instituciones, incluso la ciudadanía, la contribución, para enfrentar a este mal de la delincuencia y la violencia? Sí, efectivamente, es claro, todas las instituciones tienen que articularse. Lamentablemente nosotros cuando hablamos de seguridad siempre estamos observando que solo participan aquellas instituciones que están blindadas o que están ligadas a la seguridad. Aterricemos en Quito, entonces vamos a hablar de la Secretaría de Seguridad, vamos a hablar de la Agencia Municipal de Control, vamos a hablar de Tránsito, vamos a hablar posiblemente de gestión de riesgos del municipio. Pero si usted analiza, ninguno de estos elementos tiene una participación de generar una política macro. No estamos hablando del problema de la familia, no estamos hablando de intervenir en las escuelas, no estábamos hablando de una capacitación en el ámbito educativo, de ciertas de valores, de cívica, de acción para poder enseñarle al niño los peligros que puede acarrear en cuanto al consumo de sustancias, en cuanto a la participación en otras actividades. Es decir, la mayoría de las acciones que estamos tomando siempre van encaminadas hacia lo punitivo, hacia lo reactivo. Pero tenemos también que analizar el tema del incremento delincuencial y comportamiento social netamente desde el punto psicológico, social, sociológicamente, culturalmente. Por ahí tenemos que actuar todas las instituciones. Ahora, los planes que se realizan en los diferentes territorios, sí, están debidamente estructurados, están articulados con los diferentes organismos e instituciones de control. Pero también, si hablamos nosotros de que tenemos un incremento, por ejemplo, una incidencia en el consumo, estamos participando para prevenir el consumo es una enfermedad, tiene que participar también salud, ¿sí? Tiene que participar inclusión social, es decir, hay que participar varias instituciones, no es el tema, repito, de pronto suene un tanto antipático que un oficial de policía diga esto, pero no es el problema en llenar el espacio público o las calles con diferentes agentes de control de seguridad ciudadana de cualquier institución que sea. Eso no soluciona el problema.
más bien lo que hace es incrementar o trasladar el problema de un lugar a otro, porque el delito es migratorio. Y es así el punto que nosotros llegamos a que la ciudadanía piense diariamente qué es lo que le reclama a un ciudadano. Le dice, yo quiero un UPC en mi barrio, yo quiero un UPC en mi esquina. ¿Y el UPC soluciona el problema delincuencial? ¿El UPC soluciona el problema de inconducta? ¿El UPC soluciona los problemas intrafamiliares, los problemas interpersonales? No, lo que hay que actuar es en macro, socialmente. Por eso es importante la participación, no solo de los organismos de seguridad estatales, del Estado, centrales o de los gobiernos autónomos, sino de lo que tiene que ver en macro con academia, con sociólogos, con los diferentes ministerios, hacer un análisis real y poner las acciones pertinentes en los orígenes que vienen generando un problema. Y eso no está en la calle, no está en llevar a un ciudadano detenido ante el señor o llevarlo a fiscalía, flagrancia o ante el juez, sino en un trabajo macro en conjunto. Y también la responsabilidad de no hacer del delito una apología. Mire, Miguel, vamos 2 semanas hablando de lo ocurrido en los centros penitenciarios, que es lamentable, pero en vez de hablar de todo lo que es la esencia de la solución, nos hemos enmarcado en hablar de Fito, en hablar de Junior, en hablar de los tiguerones, en hablar de los dirigentes, que más bien estamos haciendo de ellos indirectamente, dándoles una importancia que realmente no se la merecen, porque no podemos exaltar la acción de un delincuente frente a la acción de ciudadanos sanos, pero la apología que estamos generando muchas veces con el afán de ranking o con el afán de la noticia estrella, con el afán de ingresar un comunicador a los centros de privación y darles la importancia a quien no se merece, eso genera también que la gente, la juventud, el ciudadano vea eso inclusive con un cierto temor y hasta puede llegar a una admiración de lo que está sucediendo, y más bien estamos debilitando al Estado, y lo que pretende todo grupo delictivo, Miguel, y con ciudadanos, es debilitar al Estado. Estudiemos los fenómenos en México, estudiemos lo que viene pasando en Colombia. Colombia viene en una guerra de más de 50 años contra el narcotráfico. Analicemos lo que sucede en otros países y analicemos la potencialidad que también tiene el Ecuador, porque tenemos cosas muy buenas. No es que todo es malo, también tenemos reacciones positivas. Lo que nos corresponde es articularnos adecuadamente y dejar que esta gente, que lo que pretende precisamente es generar caos y apoderarse de territorios, insinuando de que no hay presencia de Estado, y cuando nosotros nos volvemos en cómplices indirectos al señalar que existen zonas que son controladas totalmente por la delincuencia, estamos también alimentando esta sensación de, bueno, que no es una percepción, ya es una realidad que existe inseguridad, pero estamos alimentando el que estos grupos delincuenciales que hoy por hoy han tomado el control de algunos de los centros penitenciarios puedan extender sus ramificaciones afuera del territorio o en las diferentes ciudades de nuestro país. Entonces, vamos otra vez a lo que manifestaba el señor alcalde. Sí, muy bien, aplaudimos todas esas acciones, las realizamos en su momento. Tuve el honor de ser comandante del Distrito Metropolitano de Quito hace 2 veces y se articulaba perfectamente con Secretaría de Seguridad, con Agencia Municipal de Control, con Salud, con Turismo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ir fomentando? También el dar una solución no reactiva, sino una solución a los problemas que se vienen presentando y que pueden incrementar el índice delincuencial. Ejemplo, reubicación de vendedores informales, no desalojarlos de la calle, porque el momento en que usted desaloja a un vendedor informal de la calle, lo que está impidiendo es de que lleve el pan a su casa. Y eso permitirá que sea captado por grupos delincuenciales organizados. Ubicar el trabajo sexual, el tener control sobre la gente con experiencia de vida en calle. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Tenemos algún lugar donde llevarlos?
¿Tenemos algún lugar donde trasladarlos? Claro, eso es parte de un problema estructural, como nos señala el general Lain Luna. Por cierto, quiero hacer un señalamiento aquí en Exa y Democracia, no caemos en esa crónica roja. Sí contribuimos para que desde una visión del Estado se trabaje, se visibilice el problema y se enfrente con decisión, partiendo también de hechos fundamentales como la prevención frente a esta situación. Doctor Lautaro Ojeda, es importante la participación institucional e interinstitucional, como dice bien el general Alain Luna, pero también la academia, la investigación que nos ilustre cómo podemos trabajar si no hay datos estadísticos al día que permitan visibilizar la problemática. A ver, quisiera hacer un breve comentario respecto a la intervención del general Luna. Realmente ha hecho una presentación, ha anotado y ha precisado una serie de aspectos que son fundamentales realmente de tenerlo en cuenta, además de la multicausalidad, además de la necesidad de la prevención, de la rehabilitación, que por cierto para mí los dos, prevención y rehabilitación, son discursos, porque eso realmente en la práctica la rehabilitación es una ficción y la prevención realmente también sigue siendo un tema retórico, diríamos. Ha mencionado también el problema del conocimiento y el papel de los medios de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con que existe en determinados medios, no se puede generalizar, una verdadera apología del crimen. El otro día yo vi un programa de televisión, creo que guayaquileño, y intenté establecer el porcentaje de noticias así escandalosas, criminales, etcétera. Yo creo que era más del 90%. Si realmente se reduce a eso, en definitiva, la inseguridad, no está presente las instituciones que deberían estar presentes. No están presentes, por ejemplo, la participación de las organizaciones empresariales. ¿Qué papel juegan las organizaciones empresariales? Además de pedir realmente una serie de beneficios que a lo mejor son necesarios. ¿Qué contribución hay en términos económicos? Yo recuerdo claramente las 2 o 3 oportunidades que tuve de participar o de estar, en todo caso, en Bogotá con organizaciones empresariales. Hay que ver los recursos que dedican realmente al conocimiento. Yo diría que el centro de investigación en Bogotá en buena parte está financiado por las organizaciones empresariales. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen las organizaciones sociales? Es decir, la sociedad civil está espantada y asombrada realmente por toda esta situación, y entonces lo que pide es que asumen la responsabilidad. La policía especialmente, que está para mí abrumada, que está ya, no diría sobrepasada, pero me imagino que sus horarios deben estar por encima de 12 o 14 horas diarias, deben estar agotados realmente. Y creo que hay que enfatizar también en el tema de las políticas. La política de seguridad, si bien es cierto, a lo mejor está bien escrita, digamos, ¿no? Pero el tema operativo requiere recursos, y requiere recursos no solamente para atender lo inmediato, sino recursos para ir pensando en el mediano plazo al menos. Y eso yo no veo realmente. No veo que exista, por ejemplo, una asignación de recursos para conocimiento. Y un conocimiento además multidisciplinario. Es decir, se requiere la contribución de psicólogos, sociólogos, criminólogos, etcétera, pero una participación no puntual, sino un equipo que vaya trabajando con los organismos responsables del orden permanentemente. No conozco, o desconozco mejor diría yo, cómo está funcionando inteligencia policial.
cómo está funcionando la formación de los oficiales, tanto de Fuerzas Armadas como de policía en este ámbito. Tuve la oportunidad de ser profesor tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela de Estado Mayor de la Policía, y realmente enfatizábamos en ese campo. Pero, por ejemplo, no hay ninguna formación o poca formación en el campo de la interpretación y análisis de estadísticas y de hechos. No conozco yo. Entonces tenemos cuadros de estadísticos que sube y baja, que son de tal porcentaje, ¿no? Pero no tenemos capacidad, no tenemos formación, o poca formación, mejor dicho, para análisis e interpretar qué hago con esos datos, cómo alimento realmente los planes, cómo articulo eso con las instituciones que deben jugar un papel fundamental. Cuando usted revisa los presupuestos de la policía, de Fuerzas Armadas, de la academia para el campo del conocimiento, usted va a encontrar realmente que son magros, son muy reducidos. Yo he averiguado algo de esto por razones de buscar auspicios incluso para el trabajo este último y en los anteriores, y realmente todo el mundo o toda la institución dice, para eso no tenemos recursos. Tenemos recursos para a lo mejor comprar equipamiento, tecnología, etcétera, pero yo me pregunto si realmente hay equipos que están estudiando este tema para disponer de una base suficiente y necesaria para formular planes, actualizar planes y ponerlos en operación. General Alain Luna, con estos datos que nos proporciona el doctor Lautaro Ojeda, que es importante para ir a las acciones de inteligencia, la detección de los mayores focos de inseguridad, las acciones, los operativos, siempre será fundamental estos datos que ilustren no solo la consecución de las investigaciones, sino la lectura debida, como dice el doctor Lautaro Ojeda, para que ello permita como una herramienta de trabajo para ir y atacar a la delincuencia y a la inseguridad. ¿Cómo lograr eso que permita generar confianza? Porque lo que sí es verdad, insisto, más allá de la crónica roja en la que no somos partidarios, sí incide en niveles de esa percepción de inseguridad, además de los hechos que ocurren en la calle, que simplemente generan resquemores a los ciudadanos. Sí, Miguel, efectivamente, la Policía Nacional en su nueva estructura generó el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Y dentro de la parte de estos tres ejes hay un departamento de análisis de la información que se alimenta con todos los hechos y los partes que realiza el servidor policial producto de su acción y de las denuncias que son presentadas en Fiscalía, de tal forma con estos datos mapear las actividades delincuenciales y a través de georreferenciación realizar los diferentes operativos en los puntos donde se presenta incidencia de acuerdo a horarios y días. Eso se lo ha venido realizando. Hemos tenido éxito en en la mayoría del territorio, porque el problema delincuencial o el problema fuerte en cuanto al incremento delictivo no está presente en todas las subzonas o en todas las provincias, sino en territorios marcados, específicamente en lo que corresponde al litoral, a la costa ecuatoriana, donde tenemos la mayor cantidad de problemas. Entonces, estos análisis y estos estudios de georreferenciación que se hace con los servidores policiales de diferentes grados que fueron preparados para ello, con esa información alimentan a los grupos operativos, alimentan o dan a conocer al comandante para que el comandante con su grupo operativo realice las diferentes estrategias que tienen que ver con el carácter operativo. Se viene realizando en cuanto a ese tema, pero repito, Miguel, el tema de la seguridad
no es solo la cuestión reactiva. Está la prevención desde el punto de vista policial, de seguridad ciudadana, ¿sí? Que en su momento siempre va a ser vulnerada porque eso es parte de la realidad, siempre va a ser superada una acción preventiva y tiene que tener una respuesta después por los diferentes ejes, ¿sí? Está la acción preventiva, pero no es solo la reacción ante un delito. Ya, la policía captura a un delincuente, captura a alguien que delinquió, lo pone a órdenes de autoridad competente. La autoridad competente también se ve limitada porque no puede accionar por lo que está, tiene que reaccionar o hacer solo lo que está escrito en la ley. Por eso también se requiere una reforma a los diferentes códigos de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la evolución ciudadana. Entonces, por eso es que también muchas veces la ciudadanía injustamente dice, los operadores de justicia los sueltan a los delincuentes que captura la policía. No necesariamente es así. También los jueces y fiscales tienen que cumplir lineamientos que establecen los códigos correspondientes, pero nadie habla de la reforma de los códigos, o si hablamos, nadie lo hace o nadie lo presenta. Entonces, todo es un círculo que va complementándose, pero nosotros, lamentablemente, muchas veces solo vemos una parte de, y todo tiene que irse complementando. La Policía Nacional ha avanzado mucho en lo que es el conocimiento técnico, el conocimiento científico a través de la preparación de sus servidores. Y eso es evidente porque de tener una condición diferente hace muchos años atrás, ahora nuestra policía es incluso objeto de estudio y de ejemplo en zonas a nivel regional. Entonces, lo que nos corresponde es articular mejor el tema de la operatividad interinstitucional, ¿sí? Saber que no solo podemos fortalecer a la institución Policía Nacional, pero que también tenemos que fortalecer las instituciones que son operadores de justicia y también tenemos que fortalecer a los diferentes ministerios encargados de prevención y de rehabilitación. Ahora, todo lo que nosotros tenemos en cuanto a estadísticas, como lo ha dicho el doctor Lautaro Ojeda, sí, esas estadísticas las estudiamos y de acuerdo a ese estudio actuamos. Por eso es que hay operativos en diferentes puntos de la ciudad en horas marcadas y vamos rotando, pero eso hay otra realidad. El delito también es migratorio, el delincuente también estudia, ¿sí? Ahora el delincuente no es el delincuente común que antes salía a la aventura. Ahora observamos grupos delincuenciales tan bien estructurados que saben que no pueden robar más de un objeto que supere el salario básico unificado, porque el momento que hace eso ya es un delito, pero mientras sea menos de eso, es una contravención. Entonces, todos esos análisis hay que irlos realizando y muchas veces nosotros no comprendemos y pensamos de que es una negligencia policial o es una negligencia del sistema de justicia, cuando en realidad lo que se está cumpliendo es con la norma y parte de la Policía Nacional, su función fundamental es respetar la norma, como también es de las otras instituciones. Entonces tenemos que ir también avanzando más allá hacia reformas que sean acordes a la realidad que vive el país y a la evolución que va generándose. Claro. Ahora ya no hablamos solo de delitos en calle, hablamos de delitos cibernéticos, hablamos de toda una estructura que seguramente tal vez no están considerados en ciertos códigos y en ciertos procedimientos, como otra aberración que existe, que me parece a mí lo más absurdo, con todo el respeto, que ahora, imagínense usted, si nosotros hacemos una investigación y determinamos y localizamos al delincuente, tenemos que ir a notificar, a decirle, vea señor, ya sabemos que usted delinquió, le vamos a investigar, o ya sabemos que usted está fugado de la penitenciaría, le comunicamos que le vamos a capturar. Eso es una barbaridad, pero que existe en el código, pues. Y como existe en el código, va a haber gente que muchas veces sea flexible y diga, no, esto es incoherente, policía, actúe, deténgalo, pero posiblemente también habrá otros servidores
muy legalistas que digan, no, esto reza la ley y esto hay que cumplirlo, y todo eso va generando también las dificultades que se vive actualmente. Efectivamente. Doctor Lautaro Ojeda, ¿cómo romper ese círculo y hacer que cambie leyes, códigos, que permita facilitar y agilizar los procesos para enfrentar la inseguridad y la delincuencia? A ver, yo creo que se han señalado algunos procesos fundamentales que hay que enfrentar paralelamente y otros interrelacionadamente. Mencionemos el caso básicamente del sistema judicial y la relación con la Asamblea. Vemos a la Asamblea actualmente centrada en problemas que no son precisamente fundamentales, en chismes, ya me abruma realmente la cantidad de temas en los que está en este momento centrada la Asamblea, pero ahí están incluso proyectos de reforma institucional, proyectos de reforma jurídica que duermen el sueño de los justos. O sea, ahí el sistema judicial, como bien señala el general Luna, está sujeto a una visión, incluso diría obsoleta, a una visión que no permite realmente operacionalizar o enfrentar esta nueva problemática que tiene características en efecto muy distintas. Veamos solamente un punto: las bandas delincuenciales. Las bandas delincuenciales hoy tienen realmente, creo que, niveles de inteligencia estratégica, no sé si similares o superiores a la policía, porque tienen todos los recursos. Se manejan en la ilegalidad. Entonces hay lógicas empresariales de división del trabajo, de estrategias y demás, que están realmente actuando de manera, entre comillas, muy eficientes para ellos. Entonces, se conoce realmente de los cambios, los cambios importantes que se está dando en estas lógicas, en este comportamiento, en esta división del trabajo que ellos tienen. Por ejemplo, en la cuestión del narcotráfico, ya hay una especie de descentralización, ¿no es cierto?, de actividades y de acciones por las que actúa, digamos, las organizaciones criminales. Unos para la recolección, otros para la comercialización, otros para la distribución, otros para la negociación, etcétera, etcétera. O sea, hay una clara división de tareas. Frente a eso, ¿qué se está haciendo? Creo que la policía, sinceramente, hace un gran esfuerzo, pero es evidentemente insuficiente frente a lo que deberían hacer las otras instituciones. El aparato estatal está en otra cosa, la mayoría no están articulados. Para la cuestión del microtráfico, por ejemplo, ¿qué papel está jugando en términos de formación el Ministerio de Educación? ¿Qué papel está jugando el Ministerio de Salud? ¿Cómo se están articulando esas acciones frente a esa fenomenología general de aumento de... Claro, este es un problema, como bien se ha señalado, multidimensional. Queremos agradecerles y comprometerles a seguir hablando, porque este problema se mantiene en el Ecuador y hay que seguir concienciando a los ciudadanos sobre la importancia de un análisis serio, responsable, y enfrentar con decisión, con dureza, a la delincuencia y a la inseguridad. Al general Alain Luna, comandante, el director nacional de la Policía Judicial, y al doctor Lautaro Ojeda, académico e investigador, experto en seguridad, muchas gracias la atención este viernes. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy buenos días. 7:26 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia hacemos una pausa publicitaria y tenemos previsto luego diálogo con la señora ministra de Salud Pública, doctora Jimena Garzón, para hablar del plan de vacunación. Para el próximo lunes se anuncia la vacunación de los niños de 6 a 11 años y también para hablar de los problemas en el sistema de la salud pública en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia.
Bienvenidos al microinformativo de la hora. La aceptación y aprobación del presidente Guillermo Lasso continúa en cifras altas. Cedatos informó que el 64% de la población aprueba la gestión del primer mandatario. Ante estas cifras, el mandatario aclaró que solo los candidatos miran encuestas. Los presidentes toman decisiones en base al bienestar y futuro de una nación. Lasso destacó que no puede envanecerse y esperar que solo lo aplaudan. Las decisiones se toman sin temor. El mandatario aprovechó para aclarar que el problema en Ecuador no debe ser dónde tienen el dinero los ciudadanos, sino de dónde sacan ese dinero. Lo dijo en claro.